quiero decirles que ser padre es uno de los roles o privilegios más grandes que el Señor nos permite a los hombres. Es una bendición de parte de nuestro Dios que nos permita tal rol, tal posición. Ahora, el convertirnos en padres significa que, oiga, tendremos en la vida la oportunidad de reproducir o marcar nuestro carácter o manera de ser en la vida de una nueva generación. Fíjese bien, convertirnos en padres significa que tendremos en la vida la oportunidad de reproducir o marcar con nuestro carácter o manera de ser la vida de una nueva generación, como son en este caso nuestros hijos. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer un padre? Los padres vamos a reproducir. Los padres vamos a marcar, fíjese bien, con nuestro carácter, con nuestro estilo de vida, el carácter y la vida de la nueva generación. En este caso, la nueva generación son nuestros hijos. Entonces, eso debería de ser como una de las ilusiones de un padre, al igual que de una madre, porque casi toca el papel semejante. Entonces, cuando usted dice, voy a ser papá, lo primero que le debería de venir a la mente es, voy a tener la oportunidad en la vida de reproducirme, de marcar la vida de la nueva generación con mi carácter y con mi estilo de vida. No me voy a ir solito, sino que va a haber alguien, fíjese bien, a quien voy a reproducir, voy a entregar, voy a marcar con mi carácter, con mi manera de ser, la vida, fíjese, de esa nueva generación. E igual le toca a la madre. Ahora, si nuestra reproducción o marca resulta ser en nuestros hijos, oiga, la menos adecuada, por haber educado a los hijos de una manera incorrecta, nuestra reproducción o marca, en lugar de ser de bendición, será de maldición, llegando a ser para nuestros hijos en aquellos padres despreciables o no gratos a la vista. Yo no me relacioné con mi papá, no tuve esa oportunidad. Y quiero decirle que la única relación que tuve fue una sola vez. Iba a estudiar temprano, tenía como 15 años. Y yo recuerdo que me salió al encuentro y solo me dijo, mira, quiero platicar con vos. Nunca lo había visto, no sabía quién era mi papá, nunca había preguntado por mí, nada en lo absoluto. Y yo recuerdo que, obvio, no estaba listo para abrazarlo. Y lo único que le dije fue, yo no tengo nada que hablar con usted. Eso fue toda la relación que yo tuve con mi papá verdadero, progenitor. Ahora, tuve un papá bellísimo, que fue mi abuelo. Mi abuelo hizo las veces de papá de una manera lindísima. Y yo agradezco al Señor por mi abuelo. Entonces, pueden suceder dos cosas, repito, que nuestra reproducción o marca en la vida de la nueva generación sea adecuada o sea inadecuada, repito. Si es inadecuada, a lo mejor nuestros hijos no nos van a querer recordar. Pero si es adecuada, entonces ellos nos van a recordar para toda la vida. Entonces, ser padre
no significa únicamente llegar a la casa, mira, fulana, aquí te traigo los $100 para la semana. Sino ser padre implica, óigase bien, que estamos en el día a día con nuestros hijos, reproduciendo, marcando sus vidas a través de nuestro carácter, a través de nuestra manera de ser. Entonces, ser padre significa reproducir carácter, reproducir vida. Eso significa un padre. Ahora, si es así de relevante, de significativo, vamos a concluir que la paternidad debe ser asumida con toda responsabilidad o con el cuidado necesario. Como quien dice que aquellos que están próximos, ¿verdad?, a casarse y que están pensando de hecho en que van a tener, hijos, hay que pensar que no solamente van a tener hijos, sino que van a tener hijos para reproducirse, fíjese bien, reproducir su carácter, su estilo de vida. Entonces hay que ir pensando en eso. Entonces hay que concluir que la paternidad hay que ocuparla con mucha responsabilidad y con el cuidado necesario, entendiendo que nuestro carácter o estilo de vida, óigase bien, es transferible a los hijos. Y como tal nos corresponde como padres, óigase bien, si nuestro estilo de vida es transferible o el estilo de vida de la mamá es transferible, cuestionar si realmente estoy siendo un padre de bendición para mis hijos, o más bien si estoy heredando vida en ellos, o si estoy siendo un padre de maldición sobre mis hijos, trasladando sobre ellos no aspectos de vida, sino aspectos de muerte. Entonces ahí es donde se vuelve ya más relevante, más significativa. Si usted es padre, usted está dejando una herencia de carácter. Si usted es madre, igual. Usted es madre precisamente porque está trasladando carácter, estilo de vida a aquellos que son la nueva generación, como son sus hijos. Ahora, existe un caso en la palabra de Dios de un padre, óigase bien, del cual podemos tomar ejemplo, pero en este caso vamos a tomar el ejemplo negativo. Un padre que hereda muerte y no vida para sus hijos. ¿Cómo es que se hereda la muerte y no se hereda la vida? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 9, versículo 20. Y dice la palabra del Señor: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Quiero decirles que lo que yo entiendo, lo que yo interpreto es lo siguiente de esta lectura. Primero, que hubo una actitud muy descuidada de
de Noé al embriagarse. Es sobre, hermano, ya cuando una persona está embriagada, pues ya no tiene control de sí mismo. Dice que Noé se embriagó, se quitó todas sus ropas y se quedó desnudo ahí en su casa, en su cuarto, o a lo mejor en un lugar visible. Ahora, cuando su hijo Can lo descubre, lo mira, hace, o más bien toma una actitud tampoco adecuada. Y es que va y lo divulga, va y se lo dice a sus hijos. Y esa actitud de divulgar, de hablar de su padre a otros, aun cuando fueran sus hermanos, yo entiendo que fue lo que deshonró la actitud de Cam en relación a su padre. Lo deshonró divulgando lo que vio de su papá. Escuché a alguien decir que no solamente Cam lo vio. Algunos dicen que se atrevió a tocar a su papá. Y ahí como que se generó el lío. Mucho más grande. Entonces lo divulga. Y al divulgarlo, Can deshonró a su papá. Entre tanto, veamos, sus hermanos inmediatamente conocen de la condición vergonzosa de su padre, sin divulgar palabra alguna, cubren la desnudez de su papá sin llegar a deshonrarlo. Incluso dice que ni siquiera se atrevieron a ver la desnudez de su padre, sino que se fueron, dice, de espaldas, ¿verdad? Lo taparon. Y ellos, como quien dice, aquí no hemos visto absolutamente nada. Hablar de un padre no es correcto, hijos. Sobre todo cuando no está la actitud correcta. Pero quiero decirles que ningún hijo así puede hablar con su papá, pero no divulgar las actitudes erróneas de su papá. Amén. Si no, esa es deshonra. Lo que un hijo puede hacer es orar por su papá, si la actitud de ellos es incorrecta. Igual con su mamá. Un hijo no puede andar divulgando: ay, es que mi mamá, mira, mentirosa esa vieja, vos. Eso no se puede. Si no, tiene que haber honra. Los hijos respetan a sus padres, y aún con sus errores no están en el derecho, óigase bien, de divulgar nada en contra de sus padres. No se puede. Y dice acá que lo deshonró. Le fue a decir a los demás. No tenía que decir absolutamente nada. Eso es lo que uno capta, lo que uno entiende. Y mire, déjeme decirle que los hijos sufren, y de hecho, y entran en vergüenza cuando ven a sus padres hacer aquello que no es correcto. Pero los padres, haciendo lo incorrecto, de la manera más libre, exponen a sus hijos a heredar para ellos lo que no es agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aquellas actitudes o acciones que no son correctas en los padres, pero que los padres practican de la manera más descuidada frente a los hijos, puede ser la semilla que, sembrada en sus hijos, se convierta en el instrumento de destrucción para ellos. Se sientan, ¿verdad? O sea, con el cigarro, ¿no? Y ahí está el cipotillo viendo.
Y el niño ya lo mismo comienza. Él agarra un lapicero o un Bic, ¿verdad? Y comienza a hacer lo mismo. Y no solo en eso, sino en todo. En todo. Por eso decimos que ser padre y ser madre implica que vas a reproducir, a trasladar, a transmitir tu carácter y tu estilo de vida en la nueva generación. Eso es ser padre, eso es ser madre. Quiero decirles que el hermano Pablo, en un mensaje a la conciencia, cuenta de una familia compuesta por el padre, la madre y su hijo. Dice que era una familia considerada feliz. Compartían el mismo techo, las mismas comidas, el mismo afecto familiar. Pero resulta que en esa familia entró poco a poco el alcohol y las drogas. Resulta que el hijo tuvo que separarse de sus padres, pero después de 30 años, oiga, después de 30 años, padre e hijo se reencontraron, pero se reencontraron en las condiciones menos agradables que hubieran deseado. Dice que una noche el padre, alimentando siempre la mala conducta, costumbre de la bebida, salió a un restaurante que estaba como a 1 kilómetro de su casa, buscando cubrir con tragos el fuerte frío, dice, de la época. De regreso a su casa, ya muy borracho, tropezó en algo en el camino. Cuando pudo tener conciencia de con qué había tropezado, resultó que era con su hijo, quien, siguiendo las mismas huellas de su padre, consumiendo alcohol, había caído de un lugar alto y se había muerto. Dice que la prensa, oiga bien, al publicar la noticia dijo: de tal palo, tal astilla. Oiga, de tal palo, tal astilla. Luego comentaban: ¿heredan los hijos las maldades o las virtudes de sus padres? ¿Existe alguna afinidad inquebrantable que lleva al hijo o a la hija a seguir los mismos pasos de su papá? Y la respuesta es sí. Es la herencia espiritual que los padres estamos dejando sobre nuestros hijos. Hay una conexión tan directa que no la podemos quebrantar, sino que está ahí, hermano, tan pegada de todos los días. De todos los días. Y si ustedes, mire, comiencen a hacerlo así, un gesto, usted cualquiera, cerca de su hijo, a los días, él lo va a andar haciendo exactamente. No se puede desligar. Ellos están observando. Por eso decimos, padre, madre, es comprometerse a trasladar, fíjese bien, a transmitir conducta y a transmitir un estilo de vida. Un estilo de vida. Quiero decirle que el apóstol Pablo da todo un detalle como para que nosotros, nuestra mente pues pueda ubicar mejor. El apóstol Pablo da todo un detalle de aquellas acciones u obras que son objeto de sufrimiento o destrucción en la vida para quien las practica o las hereda de otros. Como quien dice, ¿qué es lo que no debo hacer frente a mis hijos? ¿Qué es lo que no debo hacer frente a mis hijos? Y oiga lo que dice Pablo, Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Mire, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales dice: os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que podríamos decir es: ¿qué actitudes van a ser de muerte en mis hijos?
Entonces responderíamos, mira, una actitud de muerte es que en tu casa haya adulterio, que no haya fidelidad, que en tu casa haya fornicación, que en tu casa haya inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando la casa está llena de todas esas cosas, implica, fíjese bien, que la herencia que van a llevar nuestros hijos va a ser semejante. Cuando tu hijo, que ha visto pelear y ha visto ira y ha visto contienda todos los días, forme su casa, forme su hogar, él va a ir exactamente a reproducir lo mismo. Exactamente a reproducir lo mismo. Por eso decimos padre, madre, es reproducir carácter. Reproducir carácter, eso es. No es simplemente irle a dejar a la esposa los $100 para la semana. Padre, madre, es reproducir carácter. Reproducir un estilo de vida en la nueva generación que son nuestros hijos. Entonces, cuando los padres, mire, nos entregamos sin responsabilidad a una libre práctica de los deseos de la carne frente a los hijos, sin lugar a dudas, en esa casa, en esa familia, habrá una herencia de maldición o muerte para los hijos. Mire, si la práctica de los padres es un récord de borracheras, de infidelidad, de pleitos, ya dijimos, de contiendas, de engaños, tarde o temprano, usted irá descubriendo que las mismas prácticas o malas conductas estarán surgiendo en sus hijos. Lo mismo, las mismas expresiones, como decíamos, los mismos gestos. Exactamente. Y el padre a lo mejor argumente y diga, sí, pero si yo nunca le dije a mi hijo que chupara. Ah, sí, pero si yo nunca le dije a mi hijo que engañara. Es probable que nunca se lo dijo. Pero si sus hijos lo vieron a usted hacer eso, básicamente la herencia fue esa. Ellos lo vieron en usted y usted los marcó a través de su conducta para que ellos fueran e hicieran exactamente lo que le vieron hacer a usted. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, mire, ¿cuáles serían aquellas prácticas como para ver lo positivo o costumbres en la familia, de las cuales un padre puede sentirse seguro o garantizado que no se convertirá en una herencia de muerte para los hijos, sino en una herencia de vida? Quiero decirle que las únicas prácticas seguras en los padres son aquellas que los padres ejecutamos en obediencia a la palabra del Señor. Cuando el Dios eterno entregó en manos de Moisés los 10 mandamientos para ser practicados por su pueblo, más bien entregaba la prohibición de todas aquellas cosas cuyas consecuencias son garantía de sufrimiento o muerte en la vida de las personas. Entonces el Señor les dijo, no por capricho, sino por guardarlos, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre, honra a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Entonces Dios no entregó los mandamientos para que limitaran al hombre, para que éste no disfrutara de la vida, sino entregó mandamientos para que el hombre, oiga, se apartara
de todo aquello que va a traerle sufrimiento. Amén. Oiga lo que el Señor hizo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna semejanza. No lo hagas. Eso trae sufrimiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. No lo tomes. Te va a hacer sufrir. Honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Pero por qué? Trae sufrimiento. Trae dolor a tu vida. Dice, no matarás. ¿Pero por qué? Vas a sufrir. Vas a sufrir. No cometerás adulterio. Vas a sufrir. No hurtarás. Vas a sufrir. No hablarás contra tu prójimo falto de testimonio. Vas a sufrir. No codiciarás. Vas a sufrir. Por eso no lo hagas. Porque hay sufrimiento. Igual, si se lo trasladamos esto a nuestros hijos, entonces lo que estamos trasladando no es vida, sino que es muerte. Por eso, mire, el corazón de los padres, de todos los padres, si nuestro corazón, hermanos, es sincero, deberíamos de anhelar la rectitud. Si nuestro corazón es sincero, deberíamos anhelar la transparencia, la pureza. Pero sobre todo, yo creo que el corazón de los padres, con tal de cuidar a nuestros hijos, es que los padres anhelemos vivir todos los días practicando los mandamientos y principios bíblicos, de manera que cuando nuestros hijos nos vean, ellos vean que les estamos trasladando vida y no muerte. Amén. Entonces ese es el rol, ese es el papel. Cuando Dios encomendó a Josué el conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, la instrucción, mire, fue la siguiente: nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, dice, tu camino, y todo te saldrá bien. Por eso decimos que la herencia más segura que los padres podemos dejar a nuestros hijos es que ellos nos miren haciendo la palabra del Señor. Eso debería de ser nuestro cuidado. La palabra de Dios es la mayor bendición que los padres podamos tener en nuestro compromiso de heredar a nuestros hijos lo mejor. Porque solo la práctica de la palabra de Dios es garantía que nuestra herencia a los hijos será de bendición y no de muerte. Entonces la pregunta sería, ¿qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos ahora? ¿Qué nos miran hacer? ¿Qué nos miran decir? ¿Qué miran de nosotros? Entonces somos transmisores de conducta. Transmitimos, óigase bien, nuestro estilo de vida. Entonces se trata que al transmitirlo, oiga, que al transmitir nuestro estilo de vida, nuestros hijos sean impactados, oiga, por la vida de Cristo en nosotros. Amén. La vida de Jesús. Oiga bien esto. Dice que los esposos Juan y Janet Patton vivían en una pequeña casa
sin mayor, dice, ostentación o lujos. Era una pareja con natural deseo de servir a Dios. Dice que esta pareja tuvo 11 hijos, los cuales criaron con mucha responsabilidad y éxito, al grado que uno de sus hijos fue quien transformó para Dios las islas del Pacífico. Dice que este dedicado hijo misionero cuenta que cuando era niño pegaba su oreja a la puerta de la pequeña habitación donde su padre estaba orando, porque no se quería perder ninguna palabra que su padre expresara. Muchos años después, dice que este gran misionero alababa y recordaba a su padre diciendo: nunca, ni en un templo, ni en ninguna catedral, ni en ninguna montaña, ni en ninguna curva, puedo esperar sentir que Dios esté cerca, más visiblemente caminando con los hombres, que bajo aquel techo de aquella humilde casa donde mi padre hablaba con el Señor como a un amigo todos los días. Dice, aunque todo lo demás fuera olvidado con mi mente, tanto mis hermanos como yo escuchamos hasta hoy los ecos de aquel clamor que diariamente salía de los labios de nuestro Padre. Al punto que el lema de mi vida fue: si Él anduvo con Dios, ¿por qué no yo? Éramos 11 hermanos los que fuimos criados en aquel lugar, y todos nosotros llegamos a aceptar la fe cristiana. Dice él: siempre consideraremos la iglesia como el lugar más amado de la tierra, y el día del Señor, el día domingo, como el día más hermoso de la semana. Felices los hijos que pueden conservar tal recuerdo de sus padres. Entonces de eso se trata, de poder trasladar, fíjese bien, en nuestros hijos, de poder ser un espejo para ellos, de poder transmitir, fíjese, en el nombre del Señor, la conducta de Cristo, de manera que cuando ellos salgan a la vida, salgan protegidos, salgan guardados, para que la vida del Señor los cubra. Y de hecho que se cumpla la palabra del Señor, lo que le dijo a Josué: y todo te saldrá bien. Todo lo que nuestros hijos de alguna manera son, lo han visto en nosotros. Todo lo que nuestros hijos de alguna manera expresan, en más de alguna oportunidad, a lo mejor lo han oído de nosotros. ¿Qué hijos tienes? ¿Qué han visto? ¿Qué no han visto nuestros hijos que era necesario que vieran? Entonces ser padre es ser alguien que va a trasladar conducta, que va a trasladar vida a la nueva generación. Y esa nueva generación son nuestros hijos. Pero quizás usted diga: bueno, qué duro, qué difícil es. Pero mire, ahí es donde encontramos la presencia de nuestro Dios ayudándonos. Allí es donde cabe la palabra: venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor puede ayudarnos. El Señor puede hacer de cada uno de nosotros que modelos de vida para nuestros hijos, de manera que ellos puedan anhelar lo que sus padres hacen, o lo que sus padres les enseñaron durante toda su vida. Ahora, ¿cómo está esa transmisión? ¿Cómo está esa herencia? ¿Está seguro usted, papá, que cuando su hijo a lo mejor deje su casa y que vaya para hacer exactamente todo lo que vio en su hogar, lo que irá a hacer, bueno, lo aprendió de usted? Repito, ser padre no es solo ir a dejar una mensualidad.
es hacerme responsable de que mi carácter y mi conducta es transferible a la vida de nuestros hijos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?